mejor lo que no podemos expresar en persona, ¿no? También. A mí me gustaría como retomar la parte que decíamos hace rato, porque decíamos que no quiere la mujer, pero también no hemos dicho que no quiere el hombre. Entonces aquí tenemos a nuestro hombre presente para que nos diga que no quiere el hombre. Sí, eso sería muy interesante. ¿Vale regreso a la pregunta, psicólogo Rogelio? Sí, claro. Bueno, en el sentido muy general, yo creo que el hombre, en teoría, porque por eso estamos hablando de discurso y que la parte de discurso, de sexualidad, todo tendría que ver con la parte de la parte biológica, ¿no? Entonces hablamos de que un hombre puede ser perfectamente femenino, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Su ánima y su ánimos. Entonces, a una mujer perfectamente masculina, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que no quiere un hombre? Pues habría que tener que, en ese sentido del hombre, pues tendría que ver con una simplicidad en lo que no quiere, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es? El hombre siempre está buscando con esta parte de masculinidad, lo que quiere, ¿no? Creo que también no hay una pregunta de qué es lo que no quiero, ¿no? Que siempre tiene que ver con el acto o con el hecho, ¿no? Una vez que conociste a una persona, una mujer, una chava, ¿no? Y tuviste una relación, con la experiencia dices, esto ya no quiero, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que ver con el hecho de confortarnos con la realidad, ¿no? Pero entonces sería hasta que ve un todo, hasta que se forma la figura y ve un todo de persona, es cuando ya dice, esto no quiero. Que se va estructurando en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia creo que es muy claro que ahí es donde se conforma el estatus de sexualidad, el estatus de hombre y de elección de objeto. Entonces ahí es cuando empieza a recibir la información para decir esto es lo que quiero o esto es lo que no quiero, ¿no? Pero a ver, danos así algún detallito de... Cuéntanos, no seas así. Es simple, el hombre es simple. ¿Qué es lo que no muy quieren? simple, que es lo que quiere es una Por allá hay una película, ¿no? Que se llama ¿Qué es lo que ellas quieren? No sé. Sí, hay una película así, pero debería de haber una que diga qué es lo que ellas quieren. Ajá. Y si no la hacemos, Que el actor sabe lo que las mujeres querían, Sí, ¿no? En su sí, pensamiento. Y se vuelve una locura, ¿no? Un hombre siempre quisiera en ese ideal saber qué es lo que está pensando las mujeres. Y ahí en la película muestra que es Pero es aparte el tanto- discurso hoy en día del hombre y la mujer cambia mucho, porque yo recuerdo que antes tanto hombres como mujeres no éramos tan preguntones. Ahora también el hombre se ha vuelto preguntón, así de ¿qué tienes? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿No? Y entonces ya no solo somos nosotras, ya también el hombre está como más preguntando por el sentido de saber que estés cómoda, cómodo, ¿no? Mutuamente, ¿no? Tanto mujer como hombre, que si estás bien, que si todo está bien, como saber que la estás pasando padre. Y yo creo que es también dentro del discurso tener como una exploración también, no diría que constante, pero sí estarnos retroalimentando las parejas para saber qué quiero y qué no quiero, ¿no? Pero tú consideras que esas preguntas que hacen los hombres en las mujeres y viceversa, ¿no? Claro. ¿Lo hacen con qué fin? ¿Con el fin netamente de saber cómo te estás sintiendo? ¿O con el fin de qué tan buena o qué tan bueno estoy siendo en el momento? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, tanto explorar que estoy satisfaciendo a la persona, Claro. como explorar que yo me siento bien al saber que la persona está satisfecha. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Okay. Entonces, ¿el discurso creen que ha cambiado o no? Dentro del discurso de la sexualidad, ¿sí sienten que hay más apertura social y toda esta parte o no? Sí, yo siento que sí. Yo Sí, siento que está más demasiado. expuesto y que estar más expuesto está derivando a ciertas problemáticas. Sí, eso sí. ¿Como cuáles problemáticas? Porque eso es muy interesante. Efectivamente, si estamos más expuestos a este discurso, por eso surgen más problemas de pareja, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Podremos hablar de separaciones, ¿no? Relaciones libres, ¿qué más? Yo siento que algo que ha hecho todo este caos, digamos, es también el hecho de como precisamente ya es más abierto, ya no se toma en consideración que no necesariamente se tiene que cuidar por ejemplo, el embarazo, ¿no? No es así como que ya debes de utilizar condón, por ejemplo, para que no te embaraces, ¿no? Y, por ejemplo, si tú llegas con jóvenes, en sí, digo, hablo de esa edad, tú llegas con jóvenes y les dices, ok, ¿cuál es el fin de usar el condón, no?
ellos lo ven como, ok, para no embarazarnos, para no hacer esto, X o Y, no sé, situación, pero no están conscientes realmente de lo que implica también el contraer una infección de transmisión sexual. O sea, no hay esa conciencia en cuanto a, ok, lo que no quiero es que embaraces a una muchacha, por ejemplo, ¿no? Las mamás. No, que por eso tú debes de cuidar a la muchacha si no se cuida a ella, o a las mujeres, ¿no? Pero si él no te muy cuida, cultural, tú te ¿no? debes de cuidar. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en otros países, si les dicen usa preservativo, les dan una educación sexual Por mucho supuesto, mejor. digo, Y aquí hay no muchísimas mucho. cosas que en otros países son totalmente diferentes. Aquí no nada más en el aspecto de la sexualidad, ¿no? En ideología, en cultura, Más en muchísimas apertura, cosas. Hay muy diferentes, pero digo, aquí así se maneja, ¿no? Cuando tienen relaciones y es así como que, ay, pues no te preocupes, lo hacemos sin condón, o no nos cuidamos, ay, no pasa nada, pues hago ciertas cosas que dices tú, bueno, ¿no? Pues va, ¿no? Y se lanzan. Dices, ok, no te cuidaste, pero tú sabes realmente el historial de la persona, ¿no? Porque es como una cadena, a lo mejor el chico con el que estuviste o la chica con la que estuviste solamente ha tenido una relación coital, pero la persona con la que estuvo esa chica o ese chico, ¿con cuántas personas más ya estuvo, no? Entonces es como una cadena en la que dices, ok, a lo mejor yo considero a esa persona que es confiable, que no puede tener alguna infección, que no puede ser un peligro para mí o para mi cuerpo, y lo acepto, ¿no? Y digo, ok, me lanzo y tengo la relación y súper padre y lo disfruté y lo que tú quieras, y al tiempo te das cuenta que pues no necesariamente era como tú pensabas, ¿no? Entonces siento que eso también hay que como que inculcar. El no solamente, ¿sabes qué? Cuídate para que no te embaraces. Reeducar sexualmente. Exactamente. Siento Sí. que es muy importante. Y eso también obviamente pues desde casa se ve. Y entonces, para ir cerrando aquí en Nueva Conciencia, ¿cuáles serían como los puntos que podemos decir respecto a la temática de el discurso de la sexualidad? ¿Qué puntos podemos ir concluyendo? A ver, número 1, Pues, ¿ha cambiado o no? Sí, se ha El cambiado discurso, bastante. ok. Pero ese discurso, número 2, decía Rogelio, nos conlleva a nuevas problemáticas Sí, en las demasiado. relaciones de pareja, ¿no? Amor líquido. Amor líquido, que fue una de nuestras conferencias que tenía que ver con la parte del materialismo que estamos viviendo y que no hacemos contacto con las emociones, ¿no? Porque entonces nos la pasamos enajenados en el trabajo, en otras cosas que no son meramente de amor, que no son de expresar afecto y que debido a ello, por eso es amor líquido, ¿verdad? Según Bauman. Sigmund Bauman. Ok, y entonces, punto 3 ya ese. 4, ¿algún otro aspecto? Reeducar sexualmente, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre he tenido esa idea, ¿no? Que el erotismo como tal se debe de conocer, se debe de estudiar, se debe de aceptar y así ya poderlo practicar. Entonces, si no tienes una buena educación sexual desde un inicio, pues obviamente es algo que no vas a poder disfrutar. ¿Consideran ustedes que debería de haber una materia donde hablen sobre todo esto? Por supuesto, ¿Verdad que sí? es primordial, claro. Es una de los principales placeres de la vida, ¿no? El comer. Además hay el muchos el- colegas, psicólogos, especialistas en sexualidad, que estudiaron bastante, se empeñaron en la parte de especializarse en estos temas Claro. y que yo creo que podrían ser muy buenos maestros en las escuelas, ¿no? Sí. Pero lamentablemente creo que en las escuelas hasta civismo a veces han quitado y cosas así, entonces pues ya no sabemos qué es lo que les dan exactamente a los niños No, ya y a no. los adolescentes. ¿Qué otro punto importante para ir cerrando esto? La parte de quizá el que comentamos que, bueno, yo preguntaba si la sexualidad es un discurso, ¿no? Un discurso social, ¿no? Que esta parte de que cómo se va a vivir la sexualidad dependiendo de cada discurso social en el que se encuentre. Ahora es interesante que un mexicano, por ejemplo, viviendo en Islandia, desde la sexualidad cómo se comportaría, ¿no? En esta parte muy subjetiva o de vivencia, ¿no? Por ejemplo, que él se relacione con mujeres de allá y cómo sería esta parte, ¿no? Claro. Y bueno, hay partes en común, ¿no? Así yo en China o en otro país, ¿no? Donde culturalmente hay una diferencia muy fuerte, pero que puede entrar, ¿no? Podemos entrar como sujetos por el lenguaje, ¿no? Entonces, Prácticamente yo creo que lo que tratamos de mencionarles a través de este espacio es que efectivamente hay un discurso de la sexualidad
que prácticamente eso hace que nuestra sociedad vaya cambiando. Obviamente no estamos hablando como de un tema más específico porque dijimos que sexualidad abarca muchísimo. Nada más estamos hablando sobre cómo ha cambiado el discurso social sobre la sexualidad, ¿no? Y que tiene que ver con todo el bagaje de valores, costumbres, pero sobre todo también lo que se modifica en pleno siglo XXI, ¿no? Claro. Que eso es muy importante porque también traemos ciertos valores y costumbres de nuestro antepasado, de nuestros ancestros, pero en realidad estos también se van moldeando, modificando al hoy, ¿no? Y eso es muy importante porque cuesta mucho trabajo y también es parte del discurso, ¿no? Sí. Que los padres entiendan que hay un cambio, que uno mismo vaya haciendo cambios, ¿no? Entonces eso también sería muy interesante y yo creo que hay mucho por analizar respecto a este tema del discurso en la sexualidad, porque como ya bien dijo también Rogelio, creo que también habría que analizar desde cómo es el comportamiento de un mexicano en otros países en el aspecto sexual, ¿no? Eso sería también muy importante. Y también otro tema importante que pueden hacer de todo lo que estamos abordando es las diferentes como distorsiones de las relaciones de pareja, ¿no? Entre lo que haces público, privado, entre las redes, entre el WhatsApp, todas estas cosas que se van dando y que van modificando las relaciones de pareja, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? Ya para cerrar este programa de Nueva Conciencia, que esperemos que lo vean muchos de ustedes. A lo mejor ahorita no sé cuántas personas estén ahí en línea viéndonos. Si tienen alguna pregunta, díganosla antes de que cerremos ya como el programa. Hagan alguna pregunta que quieran saber, o si nos quieren decir qué otro tema sería de su interés para conversarlo de nuevo el próximo viernes, estaría de maravilla. Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran mencionar de otro tema? Que nos vayan diciendo mientras hagamos esta parte del cierre. ¿Qué podrías decir al respecto entonces del discurso sexual, Elizabeth? Bueno, pues considero que es importante que los padres, como tal, comiencen con una educación adecuada de sí mismos, ¿no? Que conozcan más sobre la sexualidad, que se interesen más sobre la sexualidad para así poder transmitir esa información adecuada a los hijos y sea como una cadena, ¿no? En la que se interesen después también los hijos y así sucesivamente para mejorar precisamente este discurso, ¿no? Que ya no sea el de antaño, el que ya traemos desde hace muchísimos años y que nos damos cuenta que no ha sido a lo mejor lo más adecuado o lo que nos ha sido tan funcional, ¿no? Creo que sería muy importante. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth, por esta participación. ¿Y para ti, Rogelio? ¿Cómo cierras este tema? Yo quisiera cerrar con pregunta, ¿no? Entonces quisiera cerrar con esta parte de nosotros cómo vivimos esa parte, ya un poco discutimos o analizamos la parte de intimidad, pero cómo vivimos esta sexualidad hacia lo íntimo, ¿no? ¿Qué tanto yo convivo con mi intimidad y hacia la sexualidad, ¿no? Con mi pareja, con mis hijos, ¿no? En esta parte también de intercambio. Pero bueno, ¿cómo vivo mi intimidad, no? Yo terminaría con una pregunta. Ok, muchas gracias también, Rogelio. Quiero decirles que el día de hoy a las 5 de la tarde en la Torre Médica de Alinde, aquí en Tuxpan número 29, en el tercer piso, sala C, vamos a tener un cine debate de la película Match Point, la cual va a estar también muy buena esta película porque vamos a hablar sobre aspectos también que tienen que ver con amor, ¿no? Con pareja, con sí. Infidelidad. Así es. Entonces, por favor, bueno, pasen la voz y quien quiera venir está invitado, es entrada gratis. Y bueno, nosotros somos de aquí de Clínica de Atención Psicológica de Alinde. Nos pueden llamar en algún momento al teléfono que ya muchos conocen, 52 65 39 39. Esperemos que, bueno, mínimo con alguna de las preguntas que planteamos aquí, pues les dejemos reflexión a quien nos esté viendo a través de este programa y bueno, que nos puedan decir qué otros temas quieren. Ya no pude leer como si hay alguna pregunta o algún tipo de tema, pero posteriormente lo veremos para saber si es así, hacer caso a sus peticiones. Esto fue Nueva Conciencia, escucha tus emociones. Muchas gracias.